tardes, estamos aquí en el cuarto piso de INPA, en Barricada TV, en un nuevo programa de Dale Fuego por el canal 32.1, ahora 32.1, en INPA cuarto piso. La primer fábrica recuperada del país, ya 19 años bajo gestión directa de sus propios trabajadores. Bueno, hoy justamente, hablando de trabajadores, vamos a charlar sobre un tema que implica plenamente los orígenes y una etapa histórica fundamental de la clase obrera, de la formación de la clase obrera argentina. Allá por principio de siglo, por la década, fines de la década del 10, primeros años de la década del 20, se da una oleada de conflictos ya famosos, como son la Semana Trágica, o sea, la huelga de Bacena, que se transforma en una gran huelga nacional que termina con una masacre, la de las huelgas de la Patagonia, inmortalizadas en el famoso libro de Bayer, La Patagonia Rebelde, la película además hecha en base a su libro, y quizá un poco menos conocido, pero también una parte de esa oleada de lucha, los conflictos y las grandes huelgas que se dieron en la forestal, en las fábricas de tanino de la gran empresa saqueadora británica. Bueno, esos tres hechos de tan fundamental importancia han sido trabajados ahora en una sincronía que nos interesaría charlar con los autores. Roberto Perdía, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y Horacio Silva, ¿cómo andás? Hola. Bien. Bueno, ellos han elaborado este trabajo, como verán, bastante extenso, con fuentes inéditas, según van a contar ellos además ahora, en la cual trabajan todo este periodo y los conflictos relacionados entre ellos, porque se dan en un mismo momento histórico, con actores similares, en una situación política similar. Se dan en la segunda parte del primer gobierno de Irigoyen y en una coyuntura económica en la cual en nuestro país se abrieron las situaciones económicas, sociales, como para que se dieran estos conflictos. A ver, ¿cómo se les ocurrió trabajar los tres conflictos juntos y por qué? Cualquiera de los dos. No, la idea, a ver, yo milité muchos años en el norte santafesino, en la zona de la forestal, y siempre me quedó en la cabeza una especie de responsabilidad, de idea de que había un vacío y que no estaba suficientemente explicado cómo había sido el fenómeno de la forestal y lo que significaba. Yo había visto desde la década de los 60, anduve por ahí, los efectos de lo que había pasado por la forestal, que eran trágicos, ¿no? Trágicos en subalimentación, en las muertes infantiles, etc. Entonces pensaba trabajar sobre esa idea. Después me di cuenta de que ese hecho estaba acompañado de hechos semejantes en la Argentina. Entonces me pareció importante atar los tres hechos y de alguna manera meterlos en un mismo trabajo que explicaran simultáneamente los tres grandes movimientos huelguísticos, con los tres sectores, lugares territoriales en los cuales se dio, con más de 3.000 kilómetros de distancia entre uno y otro, lo cual es llamativo, no había un teléfono, ni fax, ni nada para comunicarse, y ocurrieron en un tiempo parecido. La respuesta del mismo Estado, bajo características bastante semejantes, el ejército como núcleo central de las respuestas represivas que se dieron, y una cantidad importante de asesinatos de trabajadores, unos 2.500 trabajadores organizados en los tres lugares, lo cual si uno lo trasladara a la población actual, imagínense la cifra que daría. Estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no? Con una población inmensamente menor. Entonces nos pareció importante vincular esos hechos. Y obviamente donde más espacio había para desarrollarlo, pues está más desarrollado en el libro, fue sobre el tema de la forestal. Ya había trabajos mucho más amplios, uno sobre la cuestión de los talleres Bacena, que había hecho Horacio, ¿no es cierto? Y después el trabajo histórico que había sobre la Patagonia. Y ahí nos puso un poco en el aprieto de cómo tratamos básicamente el tema de la Patagonia. Había un trabajo monumental de Bayer sobre eso, que es el que prologa el libro, además, don Osvaldo Bayer. Y entonces ahí se nos ocurrió una idea, ahí lo llamé Horacio, ¿no es cierto? Y se nos ocurrió una idea
para darle un tinte de originalidad a la respuesta, ¿no? ¿Por qué no le explicás vos? Claro, la idea era, ¿qué podemos decir sobre la Patagonia después de los 4 volúmenes de Osvaldo Bayer, después de la película La Patagonia Rebelde? Y se nos ocurrió que si le dábamos un enfoque internacionalista al proceso, podíamos aportar algo novedoso. Esto significa que la Patagonia chilena argentina fue y sigue siendo todavía una unidad geográfica, económica y política también. A pesar de que haya una frontera que divida 2 naciones, los patrones, los dueños de estancias son los mismos de ambos lados. Los trabajadores son los mismos de ambos lados. Rotos chilenos, como le llamaban, estoy hablando de aquella época, extranjeros europeos que venían a trabajar, criollos, y los ejércitos eran los mismos. Se producen curiosos movimientos en los cuales el ejército argentino entra en Chile para reprimir una huelga chilena y nadie les dice nada. Lo mismo que carabineros chilenos entran al territorio argentino para reprimir una huelga y tampoco tuvieron ningún tipo de inconveniente. Desde esta perspectiva, nosotros contamos o recontamos la historia que ya escribió magistralmente Osvaldo Bayer, desde esta misma perspectiva, como decía, y aportando también la correlación que había entre el estallido de una huelga del lado chileno con su repercusión en el lado argentino y viceversa. O sea, estamos hablando de una unidad, una región de lo que es el territorio sudamericano que tiene las mismas características de formación social, tanto por lo menos en esa época, digamos, tanto en Argentina como en Chile, que fue ocupada más o menos para la misma época y que fue repartida entre propietarios más o menos los mismos en la misma época, ¿no? Ahí siguen estando. Sí, y siguen el viejo teniendo José varios Menéndez, su estatua más importante la tiene en el territorio actualmente chileno, ¿no es cierto? Que es el padre de los Menéndez Betti actuales. Claro. Bueno, algún antecesor del jefe de gabinete, del actual Sí, hay bastantes secretario de apellidos Comercio. actuales que se pueden rastrear Claro. en ese sector. Y después hay otro hecho que es interesante y que Bacena es otra cosa, porque es una lucha clásica del mundo obrero en el medio de una gran ciudad, como ya era Buenos Aires, trabajadores de metalúrgicos, pero tanto en la Patagonia como en el norte santafesino hay una tarea que había pasado algunas décadas antes y que es muy semejante, que es la limpieza étnica. En los 2 lugares antes se produjo la limpieza étnica. Limpiaron de indios en un porcentaje altísimo en la Patagonia y en el norte santafesino. Roca por un lado, el general obligado por el otro, en el otro extremo del país. Inclusive con métodos que, bueno, ahí los contábamos, que son horripilantes, el envenenamiento masivo de indios en Tierra del Fuego, las matanzas, el canje por oreja para que se pudiera probar la matanza, cosas horribles, ¿no es cierto? A cargo de estos señores hacendados, por supuesto. Pero el tema era limpiar el territorio. En los 2 lugares se produjo, inclusive en el norte hemos trabajado bastante sobre ese tema, con algunas investigaciones que son propias e inéditas, digamos, sobre cómo fueron las matanzas de indios. Inclusive hay un hecho que es la matanza de los indios. En el norte hubo 3 modalidades para limpiar el territorio. Mientras Roca limpiaba y mataba, en el norte estuvo más matizada la cuestión con Obligado. No porque Obligado fuera mejor o peor que Roca, sino porque había una formación económica distinta. Y si en el norte los terrenos ya eran más aptos para la agricultura, entonces había algunos indios más próximos, digamos, con los cuales los trataron de domesticar y dejarlos trabajando como peones rurales, huacheros. Después había la operación central, que era la línea de fortines, que irlos corriendo y colocando fortines, 10 kilómetros más, 15, 20, irlos desplazando, para irlos corriendo hacia el norte, hacia el Chaco, ¿no es cierto? De hecho, todavía en la zona está plagada de pueblos que tienen nombre de fortines, que se corresponde a ese tiempo. E intentaron una tercera línea, que fue el montaje de una reducción indígena, que llegó a tener como 600 indígenas. Para eso trajeron un cura que estaba un poco en la zona de Santa Fe antes, lo llevaron en el sur, digamos, lo llevaron para allá y montaron una reducción. Y ahí, bueno, se plantearon los tratos de siempre, hasta que en un momento dado alguien de Corrientes les pide una indiecita, una chinita, como le decían,
para regalársela a un personaje importante, que después veremos quién es, porque es un dato interesante. Y cuando llega el hombre se va a buscar la chinita, el jefe militar de esa reducción indígena se le arrebata a la madre, le rompe la cabeza de un culatazo, las cosas más o menos que son naturales, la violencia que tuvieron que emplear para llevarla, la lógica, digamos, porque la gente resistía a eso. Cuando llega la noticia de que la India ya estaba bajo la nueva situación, los indios se pusieron cabreros, ¿no es cierto? Y armaron ahí una cuestión, de modo tal que liberaron a presos que tenía y le hablaron al jefe militar, bueno, danos fierros y lo vamos a perseguir a los indios rebeldes esto. Como el jefe militar tenía a su vez a un grupo indígena adicto, este grupo decía, tened cuidado, mirá que estos tipos no son de confiar, pero le da los fierros. Lo llevan al monte y era una emboscada, lo mataron al jefe militar, a su alcahuete indio. Lo mataron, se desató una represión impresionante que es la que documentamos acá, inclusive con el lugar y los protagonistas y demás, inclusive con testimonios de historiadores de la zona donde cuentan cómo se perseguía a los indios, se fueron cazando y matando en el monte con esta idea de limpieza. Lo interesante, para cerrar esto, es que ¿quién era el personaje? Roca, el hermano del general Roca, que iba a asumir como gobernador de Misiones, y en el camino le hacía en Corrientes el jefe un regalito, una chinita para que lo acompañara en el viaje. A ver, vos trabajaste el tema de la semana de Bacena. ¿Y cuál es el nuevo aporte o cómo encuadrás en este trabajo, cómo encuadran en este trabajo de colectivo de estos 3 conflictos fundamentales el tema de Bacena? En su contexto, el hecho de que Bacena, a pesar de que originalmente fue una fábrica iniciada aquí en Argentina por un emigrante italiano que llegó pobre y logró hacer fortuna, para la época de la Semana Trágica ya Bacena había sido transferida a capitales ingleses y su sede central estaba en Londres. El capital era de 1 millón de libras esterlinas. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, dado que la inmensa mayoría de los estancieros patagónicos también eran de origen inglés y, por supuesto, la Forestal Lander and Timber Company Limited, inglesa. O sea que encontramos que en los 3 conflictos lo que ustedes plantean, que es algo que en realidad se ve, pero que por ahí no está tan instalado, o sea que si uno ve que son capitales ingleses, no se ha vinculado, que los 3 conflictos, los principales patronales serían o la gran empresa forestal, casi un enclave, sí, un enclave. Sin extranjero, una fábrica metalúrgica para la época relativamente moderna, en un territorio más o menos moderno como es Buenos Aires, y los grandes terratenientes patagónicos serían principalmente ingleses. ¿Y hay alguna explicación para eso? ¿O la única explicación es que la mayoría del capital inglés la mayoría era inglés el capital que estaba en Argentina? No, es la expansión de un capitalismo naciente, ¿no? Claro, porque la mayoría del capital es un capitalismo en pleno desarrollo que va buscando materia prima, va buscando, en el caso de la forestal, va buscando, ¿no es cierto?, su instalación en el país, su arraigo con plantas propias, en el caso de Bacena, ¿no es cierto?, o va recuperando y ampliando sus territorios, en el caso de la Patagonia, que todavía no sabemos muy bien de quién es, ¿no es cierto?, esta Patagonia todavía sigue estando vacía, sigue siendo un territorio vacío. Quien haya recorrido la Patagonia lo puede comprobar a ojos vistas, de modo tal que aquella hipótesis de vaciar el territorio está vigente y yo no sé, esto es una cosa al margen de esta investigación, pero a mí me da la impresión de que hay territorios vacíos en el mundo que todavía están por ocuparse. Y que yo creo que esos territorios vacíos, uno de esos territorios es la Patagonia, ¿no? Desde aquel entonces no se le ocupó, así como otros se han ido ocupando y demás, ese sigue estando pendiente de ocupación. Y el interés inglés, por supuesto, en eso. Ya hasta ahora llegó, en la Guerra de los Malvinas volvió a manifestarse. Desde la Patagonia actuaban... se abastecían, operaban grupos ingleses, etcétera, etcétera. Y el gobernador Jorge Zepernik, en la década de los 70, cuando intentó tocar los intereses británicos, duró poco, tuvo que irse, ¿no es cierto? ¿Qué se le ocurrió? Tocar estas estancias, ¿no es cierto? De modo tal que la ligazón entre estos hechos es bastante lógica y aún el poder importante que estaba detrás de todos ellos.
Creo que son situaciones distintas. En la Patagonia era esto, apoderamiento del terreno. En el caso de Bacena fue un intento de un desarrollo industrial, de irse apropiando de él con una modalidad de la fábrica de la época. Y en el caso con un típico modelo de explotación, ¿no es cierto? Y en el caso de la forestal, saqueo y explotación. Es el caso más típico donde los dos elementos están aunados. El saqueo de los bienes comunes, los recursos naturales, el quebracho para producir tanino, y después la explotación del personal afectado a eso. Y después, como cosa muy típica y específica, la construcción de un pequeño Estado dentro del Estado. Que eso es el enclave, ¿no? La característica que eso tenía es el un control. enclave. Y cuando se fueron, dejan el enclave vacío, tirado a la buena de Dios, y la gente ahí muriéndose en el enclave, ¿no? Total, ya no era su interés. Bueno, vamos a ir un corte, siguiendo en el siguiente bloque, analizando el tema del libro de Roberto Perdía y Horacio Silva, Trienio en rojo y negro. Rojo y negro es el color del anarcosindicalismo, ¿no? del sindicalismo anarquista de la década del anarquismo en la década del... Y después se continuó en épocas posteriores bajo otras luchas semejantes. Bueno, en el siguiente bloque seguimos charlando sobre el libro de Perdía y Silva.